La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Tendremos también una entrevista bien importante con el presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, el doctor Hernando José Gómez Restrepo. Igualmente nos acompañará más adelante el exrector de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Ricardo Mosquera, con quien también estaremos analizando temas económicos que son interesantes en el análisis que hacemos todas las semanas acá en La Voz del Derecho. Iniciamos con los indicadores económicos, Alejandro. El comportamiento esta semana, pues básicamente hay un anuncio de la OPEP, de la Organización de Productores de los Países Productores de Petróleo, que incrementarán la producción en cerca de 680.000 barriles de petróleo. ¿Y esto qué efectos genera en los indicadores económicos, Alejandro? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente esta semana que están pensando el gobierno de Joe Biden en viajar a Arabia Saudita, pues para hablar sobre los temas de las cuotas. Recordemos que Arabia Saudita está dentro de la OPEP, es prácticamente uno de los protagonistas principales. Entonces, obviamente Biden y los demócratas, que no han sido muy amigos del reino, pues les toca en este momento estar buscando alternativas, porque recordemos que le pusieron sanciones a Rusia y estas sanciones están perjudicando mucho a los europeos. En Estados Unidos vemos que, por ejemplo, las reservas cayeron en 1.2 millones de barriles, las reservas estratégicas que ellos poseen. Entonces, este dato que acaba de decir mi estimado colega, le pegaba al mercado para bajar el petróleo. Pero hubo otro dato que salió precisamente, que como las reservas de los Estados Unidos están cayendo de una forma en la última semana de más de 1.2 millones de barriles, pues obviamente esto no le pegó mucho al mercado. Y en este momento, por ejemplo, el crudo WTI, referencia a Texas, está subiendo el 3.13% a $113 con 78 centavos. En el caso del crudo Brent, recordemos, este está en los $113 con 94 centavos, subiendo el 2.54%. El gas natural está hoy cayendo en menos el 2.68%. El oro, recordemos, una de las materias primas de excelencia refugio, está hoy subiendo levemente el 0.24%, cerrando en los $1.850 por onza. Otro refugio a nivel importante, a nivel global, la plata, la vemos en el 0.50% al alza y cerrando en los $21 con 99 centavos. Miramos movimientos en las bolsas internacionales, economía de Estados Unidos, seguimos mirando indicadores en rojo. Recordemos que el último dato de inflación en los Estados Unidos, los dos últimos, el que salió en marzo, cerrando los datos de marzo, cerró en 8.5% de inflación y en abril 8.3%. Falta esperar el de mayo y la previsión se espera que sea del 8.1%. Pero pues estamos mirando que la inflación está en máximos históricos no vistos en 40 años en la economía de Estados Unidos. Esto por políticas que se tomaron con respecto a producción, a estímulos y el uso de estos sobre la economía. Miramos, por ejemplo, déficit en balanza comercial en los Estados Unidos. Este sí es un récord nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos. El actual está en menos 109.000 millones de dólares. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que el aparato de Estados Unidos, el aparato productivo, se está cayendo. Y otros datos importantes a nivel internacional. Miramos el tema de las bolsas. Miramos, por ejemplo, España. Hoy está subiendo a través de su indicador IBEX 35 el 1.47%, cerrando en los 8.888 puntos. Miramos el Dow Jones. Recordemos, este es el mayor de los mayores protagonistas en la bolsa del New York Stock Exchange. Lo vemos cerrando en los 32.637 puntos, subiendo el 1.61%.
En Alemania, el DAX alemán cerrando los 14.231 puntos, cerrando positivo el 1.59%. Miramos que el índice de dólar hoy está cayendo el 0.75% y el índice euro hoy, contrariamente, está subiendo el 0.69%. Y el Standard & Poor's 500 lo vemos en los 4.176, subiendo el 1.81%. Y el Nasdaq Composite, que agrupa las tecnológicas que se listan en el mercado, lo vemos subiendo el 2.63%, cerrando en los 12.878 puntos. Mirando tasas a nivel global, miramos que la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue en el 1%, próxima reunión es el 15 de junio para nueva revisión de tasa. En el caso del Banco Central Europeo tiene su tasa estable en el 0%, en Reino Unido el 1%, Suiza menos 0.75%. Suiza es un caso especial, ¿por qué? Porque resulta que muchos países del mundo y muchos fondos de inversión de capital ante tema de riesgo se refugian en moneda en el Banco de Suiza. Esto porque da mucha garantía sobre temas de bienes de capital, sobre todo dinero, y es una moneda, recordemos, es uno de los refugios más importantes con el franco suizo. Entonces a ellos les toca emitir mucho y no les conviene pues tener una tasa elevada porque la moneda es muy demandada. Entonces tienen un negocio financiero adicional. Banco Central de Canadá, 1%, Japón, menos 0.10%, Rusia sigue bajando su tasa al 11%. Recordemos que llegó a subir su tasa al 20%. En el caso de la India, su tasa está en el 4%, China 3.70% y Brasil, recordemos que ha venido subiendo su tasa, cierra en el 12.75%. En este análisis internacional que hacemos en esta primera fase del programa Panorama Económico, pues de una noticia que pues, es importante en la reactivación económica para mitigar los efectos de la pandemia. El Consejo de Estado en China tomó la decisión de un crédito de 120.000 millones de dólares, 800.000 millones en yuanes, para reactivar todo el tema de infraestructura. O sea, es un mensaje al mundo de cómo estas economías se mueven por inyección monetaria, porque es una de las maneras para iniciar un proceso de reactivación ante el confinamiento que ha vivido China. Pues este anuncio de cómo inyectar a la infraestructura, a esa red importante que ellos tienen y que han venido trabajando y que quieren hacer en toda la zona, es importante este análisis que hacemos hoy porque es una de las formas de reactivación económica. Igualmente, esta semana pues hemos organizado, hemos integrado un análisis también con el presidente de Asobancaria, con el doctor Hernando José Gómez Restrepo, que nos va a comentar inicialmente pues todos estos temas, el sistema financiero colombiano, cómo ha evolucionado a pesar de la pandemia. El sistema pues ha mantenido sólido, ha tenido utilidades en los últimos 3 años. En el 2021 específicamente utilidades por 13.9 billones, en el 2020 por 4,5 billones y en el 2019 10.9 billones. Esa es la utilidad del sistema financiero. Escuchemos inicialmente al doctor Hernando José Gómez Restrepo en este análisis de cómo ha comportado el sistema financiero y obviamente el cuestionamiento que le hicimos frente a la tasa de intermediación, que es una de las tasas más altas de América Latina, la de Colombia, y cómo los bancos deben prepararse para la competencia y para ir bajando, ajustando esas tasas de interés para que se estandaricen con América Latina y especialmente con la Unión Europea y Estados Unidos. Escuchemos inicialmente al doctor Hernando José Gómez analizando el comportamiento del sistema financiero. Que cuando le va bien a la economía, le va bien también al sector financiero, y cuando le va mal a la economía, le va mal al sector financiero. Eso es así de simple. Entonces, pues durante todo el periodo de la pandemia que golpeó tan duro a tantos sectores, pues evidentemente los bancos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para refinanciar deudas, para reprogramarlas, todo esto se hizo, y en ese sentido la verdad que también los bancos no pararon la maquinaria del crédito, siguieron creciendo el crédito, y como bien lo dijo el gerente del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, dijo que en esta ocasión los bancos por primera vez en una recesión
habíamos sido parte de la solución y no parte del problema. O sea, no fuimos procíclicos, sino contracíclicos, en el sentido que seguimos aumentando el crédito. Ahora, con esta recuperación tan espectacular que ha tenido la economía colombiana y también, afortunadamente, en estos últimos meses también del empleo, lo que muestra es que con esta recuperación de la economía se ha normalizado de nuevo la cartera, y esto ha permitido que no se tengan que hacer provisiones tan elevadas como las que se hicieron en el año 20 y parte del 21, y de esta manera, por eso es que tenemos unas utilidades que responden, digamos, a una rentabilidad del orden del 13%, que es una rentabilidad parecida, digamos, a la que históricamente ha tenido en el pasado el sector, y que está en línea, digamos, más o menos con el promedio de la economía colombiana. Entonces, en ese sentido, sí, la economía le está yendo muy bien y también le está yendo bien a los bancos. Hablemos en materia de tasas de interés. Lamentablemente, teóricamente, por controlar la inflación, la Junta del Banco, la Directiva del Banco de la República, está subiendo la tasa de interés de captación, la de referencia. Eso le ha pegado también a la tasa de interés de colocación. ¿Cómo está esa tasa? Porque ya realmente hay empresas que están quejando que están subiendo las tasas y que eso está generando pues un principio, una fase nuevamente de una posibilidad de una desaceleración económica. ¿Cómo ven ustedes en el sistema financiero esta subida de tasas, que básicamente tan pronto sube el Banco de la República, pues los bancos también empiezan a ajustar tasas? Sí, porque es que cuando el Banco de la República ajusta su tasa de referencia, sea a la baja o sea hacia la alza, pues eso impacta inmediatamente el costo de la disponibilidad de recursos financieros en el mercado, y obviamente eso impacta inmediatamente también la tasa de captación de las cuentas de ahorros, de los CDTs. Entonces, en la medida en que eso afecta la tasa pasiva, pues eso se traslada a la tasa de los créditos, porque pues, para mantener un mismo margen, pues hay que subir la tasa de activa o sea, la tasa de colocación de los créditos. Obviamente eso, digamos, se ve muy uno a uno en las tasas de corto plazo, en los créditos de menos de un año, que sube la tasa, pues sube inmediatamente la tasa de colocación. Por el contrario, en los créditos de más largo plazo, esto se refleja, digamos, más con un 50% de la tasa. O sea, por ejemplo, las tasas hipotecarias han subido un par de puntos, incluso un poco menos, mientras que la tasa de República ha subido ya 400 puntos básicos. Entonces, en ese sentido, tenemos que digamos que las tasas de corto plazo indudablemente sí se refleja, y las tasas de más largo plazo se reflejan mucho más lentamente. Ahora, nosotros, digamos, desde la banca consideramos que el Banco de la República y su Junta está haciendo lo que tenía que hacer, porque ante el incremento tan acelerado de la inflación, pues era indispensable también ponerse a tono con el aumento generalizado de tasas de interés en todo el planeta, pues en todos los países, y en particular en América Latina. Hay que recordar que Colombia, digamos, con su déficit fiscal, su déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, pues también compite con recursos internacionales, y cuando suben las tasas de interés a nivel mundial, como digo, no solamente en Colombia, pues evidentemente también es importante por razón de estabilidad de balanza de pagos, y también pues para que puedan el fisco pues captar los recursos adecuadamente, pues evidentemente hay necesidad de que el Banco de la República pues se empareje con esos aumentos de tasas de otros países. Ahora, también pues indudablemente es el análisis del doctor Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, frente a las tasas de interés, la tasa de interés de captación, la intermediación, la de colocación, y cómo se ha comportado en el mercado financiero colombiano, y obviamente las tasas de referencia en otros países. Más adelante trataremos de analizar lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, y él estará comentando de cómo se está comportando estas tasas de interés. También es importante, nos acompaña hoy, tenemos la presencia del doctor Ricardo Mosquera Mesa. Él fue ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, ex senador de la República, y con quien vamos a analizar precisamente una de sus columnas que escribe en Las Dos Orillas, un periódico de amplia circulación en el país, que lo ha titulado Cambio para que todo siga igual. Queremos intercambiar ideas sobre esto, porque realmente hay expectativas en la parte económica, financiera, en los mercados internacionales, en los operadores, en fin,
que realmente las dos personas que quedaron ya en el escenario político para la presidencia de la República, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pues ambos están proponiendo cambios, pero hay diferencias. Y obviamente en esta columna el profesor Ricardo Mosquera está analizando las diferencias que hay, qué tipo de cambios se da o si realmente que todo cambie para que todo siga igual. Bienvenido a La Voz del Derecho, al programa Panorama Económico. Profesor Ricardo Mosquera, buena tarde. ¿Y cuál es el sentido, el análisis que usted hace en esta columna de que todo cambie para que todo siga igual? Muchas gracias, mi querido Luis Alberto. Muchos saludos a Alejandro Velandia, también de Panorama Económico. Gracias por la invitación. Sí, soy colaborador habitual de Las Dos Orillas y hoy publico una columna que se llama Cambio para que todo siga igual, que señalamos allí de manera muy puntual. Conocida pues ya los resultados de una primera vuelta, ¿no es cierto?, presidencial, que obviamente quedó bien claro que la segunda vuelta se disputa entre Gustavo Petro, el ex senador, por su votación muy importante, por lo demás, tal vez de las más altas conocidas por la izquierda o por un proyecto de estos, con 8.5 millones de votantes, y el ingeniero Rodolfo Hernández, con una inesperada votación de casi 6 millones de votos, y por supuesto la derrota de Pico, apoyado por el establecimiento, por los partidos tradicionales, y los colombianos definitivamente le votaron a un cambio contra no solo la corrupción y el continuismo de lo que se ha llamado las dos últimas décadas, que han definitivamente colocado al país en situaciones e indicadores sociales muy dramáticos. No cabe duda que la desigualdad se ha incrementado, el desempleo, la pobreza, índices que el mismo DANE ha reconocido, y que todavía no se llega a los niveles prepandemia, ¿no es cierto? Entonces, hubo un voto castigo, que es, en general, si uno suma los votos de Petro, que representan el 40.3%, el de Hernández, un 28.15%, y los de Fajardo, que fue el desplome del Centro Esperanza, el de 4%, todos sumados dan 70%, que quiere decir que 7 de cada 10 colombianos quieren ese cambio y representaron 21.5 millones de votantes. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en cuestión? Indudablemente son dos propuestas de cambio, ¿no es cierto? Una que se ha planteado, para decirlo de manera muy expresa, en términos económicos, que quiere cambiar la perspectiva de un modelo económico que básicamente se ha sustentado, ya lo sabemos, en una economía extractivista, que ha apoyado su crecimiento básicamente en las áreas extractivas, carbón y petróleo, ¿no es cierto? Y obviamente es muy complicado, pese a que en la coyuntura nos favorecen los buenos precios del petróleo y del carbón, también los costos son muy altos, porque al mismo tiempo las materias importadas, y competimos sobre todo con otras economías de la región, con las exportaciones. Por ejemplo, en el caso del petróleo, mire que Venezuela, pero lo coloco de una vez, que venía muy rezagada, ya la CEPAL y otras instituciones que evalúan este comportamiento le muestran que va a crecer, y de hecho en los 4 meses corridos de este año crece más que Colombia, precisamente porque los precios del petróleo están al alza, y obviamente este es un país que había estado bloqueado. Al flexibilizar Estados Unidos, ¿no es cierto?, las medidas, le da un segundo aire. Y no nos equivoquemos, si mañana, te hablo de corto plazo, en 1 o 2 años, Venezuela se nos coloca por encima de Colombia, y el grupo de migrantes que venían de Venezuela para acá ahora comience al revés, como pasó en años anteriores. Agréguesele a esto que la propuesta de buscar una transformación del campo, ¿no es cierto? Los sectores rurales nuestros han estado por mucho tiempo, de verdad, en una construcción muy atrasada, y hay un problema muy claro, una concentración de las tierras en muy pocas manos. La misión rural habla de una concentración del orden de 80-90% de las mejores tierras en manos de una minoría. Y hay
sobre todo extensiones muy grandes que no solo no están explotadas, sino que incluso están explotadas o por el narcotráfico, por todos estos grupos ilegales y otros que simplemente las utilizan como medio, ¿por qué no decirlo?, de cobrar una renta. Entonces, cuando se plantea la necesidad de que tributen y paguen, lo que se está haciendo es realmente una propuesta inconclusa de la Revolución en Marcha por allá del 36, ¿no es cierto?, que buscó que la tierra debe cumplir una función social y que si no se usa, pues tienen que pagar un impuesto para una reforma agraria. Podríamos señalar otros puntos muy importantes, el tema de la corrupción. Mire que a esas decisiones se requieren medidas muy duras, muy fuertes. ¿Cómo no una reforma tributaria que le comience, sobre todo para los sectores que son muy grandes en Colombia, que están con el salario mínimo en pobreza, ¿no es cierto?, que son prácticamente 20, 21 millones de personas y 6 millones que quedaron en la pobreza extrema. Ese sector padece hambre, tiene enormes dificultades y hay que comenzar a resolver el problema ya, si no los índices de descomposición social, inseguridad además, se nos disparan. A esa propuesta se requieren medidas duras. Me parece que la propuesta de Fico, que quedó derrotada, que hablaba de un continuismo, ahora es retomada por Rodolfo Hernández, el ingeniero, que en términos muy respetuosos se lo aseguro, más allá de una consigna de que va a atacar a los corruptos y que va a poner presos a los ladrones y que le va a quitar la chequera a los que están robando y todo queda en unos políticos que realmente están desfalcando al Estado, bueno, y el resto de la corrupción y el resto de los problemas que tiene esta economía, cómo se van a manejar. Y habla de un Estado austero que va a reducir el tamaño del Estado, que no va a hacer reforma tributaria, que continúa con el fracking y esta economía del carbón. ¿Cuál es realmente el cambio de verdad que se propone para una sociedad angustiada que ha aplazado por muchos años unos cambios económicos y sociales exigidos con urgencia? Profesor Ricardo. Un populismo muy agresivo que se lo toma fácil. Se dice que para ser presidente lo único que hay que saber es sumar y restar. Y que entonces, si uno suma los ingresos del país y le quita ahora lo que le roban, cosa que es cierta, que con eso sería suficiente. A mí me parece que es una medida muy simplista para problemas estructurales muy agudos y por eso decimos que una propuesta en ese sentido podría ser un salto al vacío. Y entonces estamos ante la necesidad de un cambio, pero de verdad, un cambio estructural que sin necesidad de lesionar la propiedad privada. El empresario que paga impuestos y genera empleo debe ser respetado. El problema son los que no pagan impuestos, evaden lo que tendrían que tributar y otros lo tienen en paraísos fiscales. Esa ha sido la propuesta de Petro. Quizás no se ha entendido bien el tema de la necesidad de transitar de un modelo que se apoya básicamente en la economía de los fósiles, ¿no es cierto?, en la llamada modelo extractivista, para buscar que haya un portafolio que impulse la industria, que proteja productos de producción nacional, que desarrolle el mercado interno. Es la vieja discusión de la CEPAL, mi querido Luis Alberto. Usted es un economista bien advertido, que sabe que ha sido la necesidad de romper la reprimarización de la economía y buscar una economía más abierta y, por supuesto, que diversifique su portafolio de exportaciones. Yo creo que sí hay unas diferencias totales y no es solo enunciar unas consignas de luchar contra unos corruptos que se roban la plata, sino cómo. Por supuesto, habría temas mucho más complejos de analizar, por ejemplo, cómo se va a hacer los cambios que el país reclama, lo cual exige unas bancadas parlamentarias, ¿no es cierto?, un Congreso que, por supuesto, apoye estas iniciativas y como una persona que no tiene parlamentarios, que no tiene una bancada parlamentaria, lo que anuncia es la perspectiva de un estado de excepción y entonces todo quedaría en manos del Ejecutivo y del presidente. Eso me parece que es un modelo muy preocupante que genera muchas incertidumbres lo que estamos viviendo los colombianos hoy, mi querido Luis Alberto. Profesor. Y en este diálogo, mi querido Alejandro, tiene una pregunta para el profesor Ricardo Mosquera. Sí, más que una pregunta, obviamente, como expuso muchas cosas, quería que hiciéramos una interlocución, esto en pro del oyente, sin afiliaciones de ningún tipo, aunque acá entre nos les iba a preguntar, ¿de dónde es las dos orillas? ¿Las dos orillas? O sea, ¿cómo se definen las dos orillas? ¿Un medio de centro, de izquierda, de derecha, como su nombre de lo centro? indica, las dos orillas. Es un medio que dirige María Elvira Borilla y que acepta las posiciones de lo que podríamos llamar una política
de progresista, de izquierda, y también columnistas en la otra orilla. Ya, es sí. un medio democrático. Esto lo digo es para que precisamente el oyente argumentado tenga los elementos para saber de dónde viene la información, que es importante. Sí. Hay una cosa Claro que sí. que quería que hiciéramos obviamente una interlocución con mucho respeto, y esto es en pro, obviamente, de los oyentes, de la ciencia, del conocimiento. La pregunta, Alejandro. Me pregunto yo, sí, es que es importante hacer la interlocución y hacer una profundidad. Para hacer dinámico el programa, sí, claro. Hagamos preguntas y vamos... Claro, por eso lo voy a hacer. Pero entonces, por favor, no me cortes, porque si no, ¿cómo hacemos? No, adelante. Hay algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante que hay que hablar. Si vamos a analizar, el sector energético a nivel global es estructural, no es un sector secundario, es un sector primario. Tiene tanta importancia como la misma moneda, porque precisamente muchos, y Estados Unidos, buscan un referente con su dólar anclar al petróleo, por ejemplo. Eso, gran parte de negociar las materias primas, sobre todo las esenciales, es lo que le da mucha fortaleza al dólar. En este momento estamos viendo, por ejemplo, en Europa, que hay muchos problemas con temas del energético. Esto obviamente viene jugando con la seguridad de los europeos, obviamente por lo que los Estados Unidos los están presionando, pero debido a esto están teniendo incrementos precisamente en los precios, gracias a que se está subiendo esta materia prima. En Colombia, si nosotros vamos a mirar, en los últimos meses el petróleo ha estado por encima de los $90. Llegó a los $90 cuando el conflicto no había comenzado con Ucrania. Estamos fluctuando en precios de $110 a $120. Pregunto yo, si Colombia llegaba a producir más de 1.100.000 barriles, en este momento estamos con una producción caída de 750.000, pero esto en las finanzas públicas, en las exportaciones, es lo que nos está salvando la papeleta. Si vamos a mirar, primer renglón de exportaciones, petróleo, segundo renglón de exportaciones, primer renglón de exportaciones, petróleo, el segundo la minería. Yo digo, ¿por qué se va a atacar a estos dos sectores si son tan productivos? Mejor porque no se apalancan más estos sectores y sobre ellos se diversifican otros sectores, caso que hizo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Es un ejemplo a nivel global que es muy bueno, es positivo y generó una regla interesante en el resultado. Ellos están muy diversificados, pero con eso no quisieron decir que atacaron el sector que es vital, porque esto es un sector estructural. Y cómo ser desagradecidos también a un sector que genera mucho dinero y genera estabilización, no solo por la materia prima, sino por los ingresos que se generan. Y hay una pregunta que le iba a hacer a nuestro querido invitado. ¿Usted no cree que gran parte de lo que dice Rodolfo Hernández tiene mucha razón, y la gente ha tomado mucha afiliación con esto, de que la gente quiere ver a los servidores públicos sin tantas prebendas, sin tantos megasueldos, megapensiones, camionetas, una cantidad de cosas que son de las tres ramas del sector público, porque el pueblo exige precisamente administradores del servicio público que sienten las necesidades de la gente? Porque no es posible que un servidor público viva en estrato 6, en donde no tiene precisamente la visión de realmente cuáles son las necesidades de la gente. Y se sabe por constitución a nivel mundial que el servidor público tiene que tener la vocación para esto. ¿Qué nos podría decir sobre estos temas? Con gusto, adelante, Alejandro. Y de una vez en el primero, el tema energético. Mire, de lo que se trata, y tal vez no ha sido bien entendido o ligeramente, ¿por qué no decirlo, interpretado cada quien a su manera, porque no se olvide que estamos en una coyuntura política. El tema de cambiar el modelo agroextractivista no es una cuestión original de la actual campaña ni del candidato Petro. No soy su vocero de oficio, yo no soy del pacto histórico, soy un economista independiente que me alineo en una propuesta de lo que hemos llamado liberalismo progresista, que piensa que Colombia tiene que, hace rato lo he planteado en mis textos y en mis cátedras, cambiar el modelo precisamente agroextractivista. Profesor, ¿qué se entiende por progresismo? La dependencia del petróleo y del carbón. Eso es verdad. Llegamos a tener más de 1 millón de barriles día, que significaba, junto al carbón, al ferroníquel, prácticamente más del 60-70% de nuestra balanza exportadora. Pero ese modelo, como venían incluso antes de pandemia, precisamente nos ha demostrado que no es bueno, porque resulta
que el resto del sector agrícola y pecuario de un país con una enorme vocación agrícola no solo se ha descuidado, sino que somos importadores netos de alimentos. Hoy importamos maíz, hoy importamos bienes básicos de nuestra canasta. Si usted va a un supermercado, que vienen precisamente de los mercados extranjeros. Cada vez que compramos un bien importado, estamos generando empleo en el otro lado. Ahora, precisamente, que el dólar se nos encareció. Acuérdese que estamos con una tasa que llegó a estar en los 4.000 tipo de cambio, y ahora estamos en 370, 300, 3.800. Lo que significa que pagamos mucho más por bienes que podríamos producir en nuestro país. Entonces, la vocación agrícola y pecuaria de un país que no se industrializa, ¿no le parece que genera un enorme desempleo? Claro. Y explica que hemos llegado a tasas de desempleo de 2 dígitos, a problemas de miseria y atraso, que precisamente lo que muestran es que ese modelo ha fracasado. Si eso se acompaña, para solo colocar ese tema, con lo que están diciendo los organismos y los foros internacionales, es que hay que mutar a energías limpias. Me parece que el tema de la energía eólica, la energía, por supuesto, solar y todas estas Profesor, alternativas, es una cosa de Europa, pero déjeme decirle algo. Justo es que en este con punto, la guerra de Ucrania, frente algo. A Rusia, sí, era el país mayor productor de petróleo, que justo le abastecía a Europa, que no lo tiene, hay carbón y gas. Ahora se muestra que ese modelo precisamente hay que cambiarlo. Europa le toca ahora casi que a regañadientes depender de esas importaciones de petróleo, y pese a todas las sanciones y medidas, pues Rusia todavía se mantiene. Yo comparto que ese también es el problema de Venezuela, que dependió en mucho tiempo precisamente del petróleo y no desarrolló su sector agrícola, su sector manufacturero industrial, y así no puede ser un modelo. Nadie está diciendo que hay que cortar ya eso de golpe y porrazo, y es una discusión que tenemos precisamente entre analistas de que eso no puede, tiene que ser una transición suave. Estamos de acuerdo. Y incluso Bill Gates y otros que han estudiado estos temas, cambiar, por ejemplo, del carbón al gas o al petróleo, lo que incluso más atrás, de la leña al carbón, tomaron 10, tomaron 2 décadas. No acabar los bosques. Entonces, lo que se ha entendido mal es que eso se quiere quitar de golpe y porrazo. Estamos de acuerdo que tiene que hacer una transición suave, pero ese es un problema, digamos, políticamente, en la coyuntura muy polémico, pero económicamente es correcto. Profesor, es un debate. hay una cosa, hay algo que le quería comentar, porque es interesante que hagamos acá la interlocución. Estamos de acuerdo en cosas obviamente que son muy claras, como el cuidado del medio ambiente, eso está muy claro, pero mire que si miramos el tema de fondo, si de verdad queremos cuidar el medio ambiente, nos toca cuidar muchas prácticas de nuestra industria y nuestro consumo. Por ejemplo, no sé si usted sabía que uno de los grandes contaminantes y los que calientan mucho el planeta es la industria que genera gases metano, que eso viene es precisamente de la crianza de animales. La ganadería. Y muchas otras, por ejemplo. Entonces, yo no sé si estaban entrando también en un fanatismo hablando de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la construcción se alimenta de muchas de las extracciones de minerales que toca hacer en la tierra, iguales que el petróleo. Por ejemplo, el caso del hierro, el caso del cobre, el caso de muchas materias primas, las tierras raras que se pusieron tan de moda, que China es el gran productor, ya vienen otros países a producir eso, el tema del litio, todo lo que se viene a futuro con esto. Entonces, ¿usted no cree también que detrás de esto hay unos intereses, detrás de estos políticos moviendo otros sectores? Esto lo digo porque, mire, yo cotizaba mucho en energías limpias, claro, pero mire que muchos de estos que producían tecnologías limpias tenían grandes centros de contaminación también. No significa que por eso no tengamos que evolucionar en el cuidado del medio ambiente, claro, pero hay que ayudar precisamente a Colombia. Dicen que si con el tema del fracking podemos multiplicar por 4 las reservas, y usted sabe que ante los fondos internacionales es un dinero cuantificable, porque esas reservas de una vez, como es un bien tan esencial, se tasa de una vez en dólares. El país adquiere mejor calidad a nivel de capital respaldo sobre dineros internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos mirar Ecopetrol, mire los dividendos que va a repartir. Son de los históricos también, el buen manejo, la participación que el Estado tiene sobre ISA, sobre Ecopetrol, que es una empresa muy buena. Pero hay otra cosa que le quería dejar ahí en análisis, profesor. Colombia, a diferencia de muchos países, Colombia, a diferencia de muchos países, tiene petróleo.
otros países no tienen. ¿Por qué no usar esta ventaja diferencial que tenemos para ser actores muy importantes en energía, no solo fósil, sino también de transportadora eléctrica como ISA, y ser nosotros un protagonista en toda América Central, porque nosotros estamos entre América del Centro y América del Sur, a proveer energías a América Central y a Sudamérica? Esto sería interesante y sería muy bueno. Y usted lo sabe, como lo decía hace un momento, el sector energía, desde los más importantes hasta más importante que el tecnológico, y eso que estamos en era tecnológica, porque ese se alimenta gracias a la energía. Estamos de acuerdo, ni más faltaba. Nadie está diciendo que el petróleo, el carbón y el ferroníquel incluso son bienes muy importantes, y en el caso colombiano, acuérdese que el petróleo llegó a pesar mucho más que el 50% de nuestra balanza exportadora. Pero nótese que en el proceso que ha venido avanzando, nosotros lo primero que tenemos que quitar de la cabeza es que somos un país petrolero. Tenemos petróleo, pero no somos petroleros. Nuestro vecino Venezuela es petrolero. Venezuela llegó a producir 3,5 millones barriles al día, cuando nosotros apenas llevábamos al millón. Este tema lo he trabajado desde hace unos 25, 30 años, y tengo un libro que lo teníamos como un manual de formación precisamente en sectores estos que llamábamos crisis y nacionalización del petróleo, que fue cuando Alfonso López, por allá atrás, justo para que las multinacionales del petróleo no se llevaran las ganancias y nos dejaran solamente los socavones, planteó la necesidad de la política de asociación, que fue cuando Ecopetrol se le dio fuerza para que también aprendiera a refinar petróleo y a producirlo, porque analistas anteriores mostraban, y me acuerdo ahora de un trabajo que se llamaba Petróleo, Oligarquía e Imperio, de Jorge Aníbal Villegas, un paisa que entre otras cosas no era economista. La conclusión crítica que llegaba era que a Colombia no solamente regalaba el petróleo, sino que pagaba para que se lo llevaran. Recuerdo tanto de unas clases de economía. De lo que nos pasaba con el café. Ojo, que esa explotación se ha invertido en Colombia. Yo vengo del Huila, de una región petrolera que fue el tercer municipio petrolero y hoy es de los más atrasados del país. Y que también es cafetera, ¿no? Hoy en día. Es que esa economía queda invertida en Colombia, se la llevan las multinacionales y unos pocos sectores de ese negocio. Entonces no se redistribuye acá. Ojo, y por eso la legislación colombiana, yo fui senador, cambió la perspectiva de que los departamentos o regiones petroleras se quedaban con la mayoría de las regalías, y precisamente había que tener una redistribución en el país. Eso no se ha visto. La verdad, hoy, entonces salimos y decimos, no, pero es que cuidado, si el petróleo se acaba, entonces se nos acaba la renta. ¿La renta de quiénes? Este tema, Alejandro, mírelo bien, porque es que no estamos negando que Colombia sí crece. El problema es que esos excedentes económicos están mal repartidos y mal distribuidos, no solo administrados, territorialmente, en eso estamos de acuerdo. Sociales. Y por eso la discusión también tiene que ver con cómo distribuimos esos recursos y la administración. Entonces, cómo irían a educación, a salud, a vivienda para una sociedad más igualitaria. Y estamos de acuerdo, eso no puede ser de un solo tajo, tiene que ser moderado, pero ese modelo sí ha hecho crisis. Está haciendo crisis en el mundo. Otra cosa es por la coyuntura. Entonces, el hecho de que tengamos 800 mil barriles día de producción al precio de 100, ya va para 120, cuando lo teníamos en 50, 60, obviamente no es bueno en la coyuntura, pero cuidado, ese es un efecto meramente coyuntural y no estructural. Sí, de acuerdo. Sí, nadie está diciendo, y yo no soy el defensor de la histórica, pero Petro no está diciendo que esto se haga ya. Está hablando de que se disminuya la exploración, pero es que la explotación toma 12, 15 años. Es todo un ciclo más largo. Eso se puede discutir, yo no te digo que no. Profesor, es que los estudios, como lo dije, los estudios dicen, es un modelo los estudios dicen que Colombia puede multiplicar las reservas por 4 con el nuevo fracking que está tratando de implementar Ecopetrol. Esa es una discusión muy importante, porque a veces, eso no está tan probado, deteriora el medio ambiente, las aguas dulces se profundizan más allá. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero dice que Ecopetrol, por ejemplo, está tratando de tener procedimientos. De cómo el fracking es una tecnología que está muy en discusión, las bondades de esa propuesta. Déjeme decirle, Alejandro, no quisiera desaprovechar el comentario sobre el tema
sin abandonar de los salarios altos en los sectores públicos. Hombre, ¿para qué nos hacemos mentiras? ¿Usted cree que los parlamentarios, que entre otras cosas no son los que fijan los sueldos, tú sabes que eso está fijado por Constitución, pero a esos parlamentarios se les suman las altas cortes y la Contraloría y la Procuraduría, y usted mira la nómina tan bestial que tiene el presidente, profesor, se inventa consejeros, contratos y demás. Usted suma el dinero, estoy de acuerdo, global, eso son hay que billones. Austeridad en el gasto público, pero no es suficiente. La corrupción no está solamente allí, la corrupción también está en otros sectores. La contratación. En el sector privado. Yo me acuerdo que hace poco, Alejandro, Luis Alberto escribió una columna a propósito de los robos, y me acordaba de aquella sentencia de Sor Juana de la Cruz, ¿no? A propósito de otro tema distinto, pero decía que quién era más culpable, si el que peca por la paga o el que paga por pecar. En toda esta contratación, tú sabes que es el sector privado el que corrompe al sector público. O de Brecht, los casos de Reficar, todos esos temas de agroingreso seguro. Mire la tronera, ahí no estamos hablando de 20, 30 millones de pesos, estamos hablando de sumas muy grandes. Por eso es que el problema de la corrupción no es tan sencillo, y ahí es donde tenemos algunas serias incertidumbres, porque el ingeniero piensa que eso es sencillo, que quitarle la chequera no la manejan los funcionarios públicos. La chequera incluso ya no se usa en teques, usted lo sabe, por las tecnologías modernas financieras, valga de pronto como figura. Eso circula a través de las grandes transacciones y transferencias que se hacen en los grandes contratos, y que se hacen muy por arriba y muy sofisticados. Entonces, esa me parece que pega bien a la galería, pero siendo objetivos, una manera de mostrar que hay que eliminar la corrupción en el Estado, pero también en el sector privado y en muchos más. Es decir, el problema es tan complejo que la corrupción exige mirarla desde distintas aristas. Profesor, ya que usted está hablando de la corrupción. Alejandro, permítame un momentico. En estos días hablábamos con el doctor José Gregorio para ir matizando eso, para no hacer un diálogo únicamente, pues obviamente con una sola intervención. La idea es que hablábamos estos días con el director de este programa, profesor Ricardo Mosquera, que es el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y evaluábamos cómo los autoritarismos de izquierda o derecha son peligrosos para un país. Por ejemplo, cuando el ingeniero Rodolfo Hernández dice que hay que hacer un estado de conmoción, analizábamos eso porque el doctor José Gregorio fue presidente de la Corte Constitucional, entonces es un maestro en esta materia. Entonces me decía, ¿cómo es posible que un señor en el siglo XXI desconozca el Estado Social de Derecho y la Constitución de 1991 y diga en los medios de comunicación que hay que decretar un estado de conmoción, y diga que no importa, que él va expidiendo unos decretos y va haciendo unas reformas del Estado y va tomándose atribuciones, y que después, cuando la Corte Constitucional le tumbe ese estado de conmoción, que ya él ha hecho todo lo que él ha querido? Eso es una expresión autoritarista. Y con el doctor José Gregorio, director de este programa, evaluábamos eso, Alejandro, muy importante que usted lo tenga como referencia. No podemos aceptar en Colombia autoritarismo ni de izquierda ni de derecha, personas que están por encima de la ley y que piensan que porque son más bravos o porque hablan con un tono de voz más alto son los absolutos patriarcas de un Estado. El Estado, aquí hay división de poderes, hay una Corte Suprema, una Corte Constitucional, un Consejo de Estado, y eso hay que respetarlo, si no, lamentablemente caemos en un golpe de Estado. Por eso yo creo que el profesor Ricardo Mosquera, cuando escribe eso, que todo cambie para que todo siga igual, pues naturalmente eso no lo va a poder hacer el ingeniero, porque él no conoce el manejo del Estado Nacional, y le queda muy difícil a una persona, que es lo que está pasando actualmente, saltar de ser alcalde de un municipio con una experiencia mínima, pequeña de contratación, y con todos los problemas que tiene con el contrato de Vitalogy, por ejemplo, el de las basuras, que obviamente implicó inclusive a su hijo, donde hay un contrato firmado y registrado en la notaría allá en Bucaramanga para pagar una comisión por ese contrato. Entonces, como una persona sin la voz ni la vocería, pues sin la carga moral, puede exigir que va a atacar o que va a ser el líder de la anticorrupción, cuando al interior no ha podido hacerlo a nivel de la alcaldía de Bucaramanga en este proceso de contratación tan pequeño como era Vitalogy, que es el problema de las basuras, empresas públicas? Y al asesor jurídico, como lo ha expresado Daniel Coronel en varias columnas, al asesor jurídico le decía que tenía que firmar y aceptar una fianza en lugar de una póliza, o sea, desconociendo las garantías reales que un contratista debe entregarle al Estado para hacer un contrato. Y otro elemento también que está en audios grabados, que es interesante que lo comentemos en Panorama Económico, en el cual él decía y presionaba, fírmese ese contrato, porque a mí lo que me interesa es que se firme ese contrato. Entonces, ¿cómo una persona que no tenga la autoridad moral, el ejemplo micro, cuando fue alcalde,
que demuestre realmente una transparencia. Y obviamente cuando se trata de hacer todo ese manejo de tierras. El volteo de tierras en Colombia, ¿en qué consiste, Alejandro? Es sencillamente que un alcalde cambia el POT, presiona al consejo para que cambie el uso de la tierra rural por urbana. Y al cambiar a urbana, como él es constructor en una ciudad como Bucaramanga, pues obviamente los lotes que tiene se incrementan su valor. La renta urbana se le dispara. La renta urbana, pues obviamente se vuelve millonario, por eso es que este señor es rico. Entonces no pensemos que es un empresario candidoso, un abuelito querido, sino hay que ser realistas en los medios de comunicación para analizar. Obviamente el candidato Petro también tiene muchos defectos. Los invito a mirar naturalmente todos los candidatos, ninguno es perfecto. Aquí lo que se trata es hacer un análisis integral. Sí, porque si no uno entra en el fanatismo. Sí, entra en el fanatismo. Pero entonces, eso es lo que yo quiero que Alejandro quede claro, sobre todo en el Estado Social de Derecho, porque esta emisora está trabajando en el Estado Social de Derecho, Constitución de 1991. Precisamente mirando el derecho. La República no es un dictador, es un presidente elegido por el pueblo, pero para cumplir un mandato constitucional de 1991. Precisamente, perdón. Una palabrita es que quiero contestar Alejandro, algo. Sí. Alejandro, ¿me regalas un minuto? Justo en ese punto yo le hacía una pregunta. Déjeme que esto se lo leo textual de lo que me publican. Una vez conocido el resultado, digo yo, el ingeniero dice, fíjate, no coman cuento, y enuncia 20 diferencias con el uribismo para pues tomar distancia, y donde curiosamente muestra las coincidencias con Petro. Por ejemplo, el rechazo al uso del glifosato y del fracking. Ojo, Rodolfo está aquí diciendo que no está de acuerdo con el fracking ni con el glifosato, cosa que discute bien distinto, por ejemplo, el Centro Democrático y su bancada, y sí que sectores conservadores. Completo apoyo a la diversidad sexual y de género, ¿verdad? El matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Eso se lo aceptará la doctora Paloma Valencia o la doctora Cabal? La reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿se lo aceptarán? Han estado poniéndole plazo para que caiga el gobierno Maduro. Y el tema de la adopción de parejas del mismo sexo. Pero hago yo unas preguntas. ¿Cuál es la bancada que tiene Rodolfo Hernández para imputar esos proyectos? Yo fui senador, y si uno no tiene el Ejecutivo, el presidente, unas mayorías, no puede, un proyecto simplemente no va. ¿Respetará entonces la institucionalidad consagrada en la Constitución, los llamados pesos y contrapesos, es decir, los organismos de control, o se legislará de manera autoritaria, o en un eventual gobierno suyo, lo ha dicho, se decretará el estado de excepción y se silencia el Congreso? No se trata de un salto al vacío, a una suerte de apoyo de todos sin tocar problemas estructurales de fondo y sin respetar la institucionalidad del país. A mí me parece que hay un profundo desconocimiento de la estructura del Estado y se cree que el presidente llega y se lo venden a la galería, a la gente de abajo, de que un presidente llega con poderes omnívodos y todo lo puede hacer. No, eso no se puede hacer, y Colombia, a pesar de todas sus fallas, tiene un poder legislativo que lo cooptan desgraciadamente, y ahí sí a punta de coimas y de corrupción y de ofrecerle cosas, pero tiene una procuraduría, una fiscalía, un veedor del pueblo, tiene otras instancias y por supuesto tiene unos jueces. Entonces, mira que el problema del Estado es una estructura muy compleja donde nadie puede llegar al otro día y como un mesías resolverle todos los problemas al país. Los problemas del país es lo que llamamos la atención, son muy complejos. Primero, para que se resuelvan en un solo periodo de gobierno, y segundo, para que se resuelvan como si alguien llega, no basta con pegarle un puñetazo a alguien o decirle firme aquí y quite esto y ponga allá y ya se resolvió el problema. Ahí es donde nos preocupa un cierto populismo ligero que no le sirve a una sociedad como la colombiana. Claro, hay algo que quería argumentar ahí, me parece interesante y en algo coincidimos y me parece muy bueno. El tema de pesos y contrapesos, quería preguntarle algo, pero hacerle un análisis, pero quiero que lo piense deslindándose de la creencia. ¿A qué voy? Hay países que, por ejemplo, son regímenes como China, por ejemplo, que tiene un solo partido. De cierta forma, cuando hay partidos en países que son muy corruptos, eso se presta para que el Congreso lo tengan que estar comprando. Entonces hay que mirar desde dónde se genera la corrupción. Porque si, por ejemplo, ciertos senadores de cierto movimiento, cierto partido, quieran aprobar algo, van a decir, oiga, ¿y qué nos dan a cambio? Entonces ahí empieza la corrupción.
Entonces, ¿cómo quitar eso? Precisamente porque eso es histórico y eso se ve. Eso se veía desde la misma Roma, ¿sí? Entonces, ¿cómo quitar eso para que no se vuelva un sistema? Porque es que hay que cambiar el sistema para que deje de ser corrupto. Y hay algo que también le quería comentar, y esto son experiencias de muchos empresarios. Dicen que muchos empresarios son los que generan la corrupción a través del sector público, pero es al revés. ¿Por qué? Yo se lo digo desde la otra óptica. Porque es que muchos funcionarios que se meten en el sector público se la pasan creando trabas y leyes para que venga el funcionario de la empresa privada a decir, oiga, ¿cómo me ayuda que tengo que sacar esto? Y el tipo le dice, no, esto se demora 3 meses, 6 meses, 1 año, pero dice, es que mientras que nos demoramos esto, la empresa se puede quebrar porque necesita sacar un producto, necesita un aval, una aprobación, 500 cosas. Entonces hay que mirar esto, que el sector público también tiene que ser eficiente y transparente. Y las personas que están ahí no es para que se sientan dueñas de la ley, sino, como dice la palabra, son servidores que deben estar al servicio de la sociedad. ¿Cómo cambiar esta visión? Porque la gente está cansada de esto. Y hay algo que otra cosa en la que coincidimos y me pareció fenomenal, que es a los servidores públicos en Colombia hay que quitarles esas mega prebendas, porque la gente también está cansada de esto. ¿Cómo es posible que un salario mínimo sea 1 millón de pesos? Cuando hay funcionarios que se ganan 35, 40, 50 millones y hay pensiones, hablando de las pensiones, que son de 20, 25, 30 millones sin haber hecho esos aportes, como lo hacen todos, porque son regímenes especiales, porque son regímenes como monárquicos. Uno tiene que tener ética y uno no porque tenga amigos en un sector o en otro, no va a dejar de decir la verdad, porque esto es un bien social para todos y la gente está cansada de esto. 2 minutos, ok. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que lo importante en esto, hay muchos caminos, o sea, una reforma constitucional, una constituyente, un referendo o lo otro. Y una reforma a la justicia. Sí, y la reforma de la justicia, pero obviamente estos proyectos requieren unos procesos, no son fáciles, Alejandro lo hemos comentado en varios programas, porque no se puede llegar a hacer eso, digamos, por esa conmoción, el estado de conmoción y ya se arregló todo. Porque naturalmente están las diferentes etapas para que a través del Congreso de la República se presenten estas propuestas y se tenga la mayoría. Hoy, en esta semana, por ejemplo, escuchamos un proyecto muy interesante, profesor Mosquera, que es el proyecto de la prohibición de la producción de plásticos de primer uso. Esto es un gran avance para el país, eso va más allá de izquierda o derecha. Los productores, ¿qué hicieron los productores y las fábricas? Les van a dar un plazo para que se vayan adaptando tecnológicamente, se innove y se pase a otro tipo. Ya ¿Cómo cuáles? No tendremos bolsa plástica en los supermercados, no tendremos pitillos, será prohibido y sancionado. Pero ¿cuál es la alternativa a los productores? Ya están esas nuevas tecnologías, incluso con que obvian el plástico, incluso cuya envoltura es comible, por decir así, digerible. Comestible. Y no genera ningún tipo de contaminación. Eso son buenos genial, pasos claro. y buenas decisiones. Pero interesante que los ayude el gobierno, no solo que les ponga la traba y lo restrinja, sino que les dé el financiamiento, les dé la tecnología y les dé el espacio de inmigración para que sea rentable. Porque usted sabe que las nuevas tecnologías, porque son nuevas, generan un costo adicional. ¿Sí? Claro, y el precio va a hacer un plan estratégico. Eso es buenísimo. Oye, y un comentario muy breve, lo conozco. Mire, con el tema de pensiones y funcionarios bien remunerados, Alejandro, tú tienes razón. ¿Cuántas veces se ha presentado la propuesta no que les bajen el salario, sino que se congele? ¿Usted sabe cuántas veces se ha presentado y cuántas veces se ha derrotado? Y sabe, el presidente le aumenta por decreto, por encima de lo que por ley le aumentan al ciudadano común, que se apoya en el IPC, por ejemplo, para unos, o cómo aumentan el salario mínimo. Y además a ese se le pegan todos los jueces, magistrados, Contraloría, porque lo que la gente no sabe es que no son solo los sueldos de los parlamentarios, es que ese se iguala inmediatamente con todos los organismos de control. Pero usted sabe, si usted sabe que los magistrados están ganando igual o más que un presidente. Un funcionario o un directivo del Banco de la República, ¿sabe cuánto se ganan todos esos funcionarios por asistir a una junta? Entonces la corrupción es muy grande y desgraciadamente a eso se le pegan los altos otros ejecutivos también. Entonces yo comparto contigo, en otros países está normado, pero eso es un proyecto de ley que exige congelar los salarios. Pero por ejemplo, tú no podrías ir en general contra todas las pensiones, porque si las pensiones fueron bien
adquiridas. Con la legislación existente tú no podrías violar derechos adquiridos y si no se mete en un lío, no con Colombia. Sí. Eso está tasado en organismos internacionales. Pero profesor, ahí le quería comentar algo haciendo un paralelo. No, es un proceso que solo alguien que no conoce la legislación colombiana o no conoce la legislación internacional, usted ve que a veces hay medidas, incluso con la sanción a un alcalde. Sí. Mire usted el reciente caso de Quintero, el mismo Petro, o incluso coloque por allá lejos a Fujimori. ¿Quién lo juzgaron finalmente? Por fortuna eso también se globalizó y Colombia tiene tratados y acuerdos internacionales que cumplir. Entonces, alguien que llegue desconociendo todo eso va a cometer más de una equivocación y se puede meter en muchos más líos que los que tiene. Claro, de acuerdo. Profesor, le quería comentar algo ya para cerrar este tema. Sí. ¿Usted se acuerda la crisis de los bonos de deuda de la zona euro? Habían muchos países que cayeron en quiebra, contando Italia, Grecia, España, Irlanda, lo que llamaban los pigs, que la palabra significa los cerdos. Pero les decían así, los cerdos, porque toda la vida han sido desjuiciados en el manejo de las finanzas públicas y Europa del Norte estaba cansada de eso. Angela Merkel, cuando salvó a Grecia, les puso una condición. Ustedes me tienen que cortar todas esas megapensiones porque estamos cansados de estarles dando dinero y que ustedes no sean eficientes en la matemática financiera de los sectores y de la producción nacional. Ustedes no pueden estar viviendo de la deuda, les dijo. Y ellos, allá se armaron 500 manifestaciones, pero bajaron a pupitrazo todas esas megapensiones. Y la gente estuvo de acuerdo. La gente estuvo de acuerdo. Con el tema que porque la masa es la que le paga los sueldos a ellos. Alejandro, yo fui diplomático en Alemania 30 meses y aprendí bastante de ellos. Usted sabe que un funcionario de alto nivel en un apartamento modesto y no modesto en las condiciones europeas, normal, de pronto tú y yo podemos vivir mejor que lo que viven ellos. Segundo, es muy proverbial que alguien sale y regresa normal, no se enriqueció, se ve que, como se dice, salió como llegó, pero aquí el más modesto concejal o alcalde de pueblo, yo conozco colegas y compañeros nuestros que salen de estar en las condiciones más elementales a tener 2 y 3 casas y tener fincas y cosas por fuera. Entonces, la corrupción ni siquiera está solo ahí en la Casa de Nariño o en el Congreso. Mire todo el aparataje, cómo se ha constituido y agregue la corrupción más dura, la que es una economía con un enorme peso del narcotráfico. El narcotráfico se nos ha metido y hasta les doble el sueldo que le ponen a ciertos funcionarios para que no los vean y para que no los toquen. Sobre todo el sistema judicial. El problema es tan complejo, Alejandro, que cuando uno se pone a mirar, dice, no friegue, esto es mucho para un presidente. 4 años no son absolutamente nada para hacer los cambios que este país requiere. Y por eso a uno le duele, en cierta forma, cuando la gente come cuento ahí sí, de que si alguien llega pasado mañana, todas las cosas están resueltas porque este personaje, una suerte de llanero solitario, yo no sé cómo se llamaría, llega y resuelve todas las cosas. Digamos, los problemas son tan complejos que exigen de verdad acuerdos de bloque, de acuerdos de grandes tipos, incluso de los partidos, de la gente, ahí sí que de la gente honrada y decente, para plantear un proyecto de largo plazo que haga reformas de fondo y no puramente cosméticas. Profesor, la verdad lo felicito por ese último comentario y en exponer eso, que usted lo vivió allá en Alemania, porque yo lo he expuesto mucho precisamente y hemos analizado el grueso de las finanzas, cómo es que se deben de manejar y cómo se deben administrar. Allá precisamente muchos funcionarios públicos de alto nivel cogen transporte público. O sea, no vienen las camionetas, ni los conductores, ni los carros, ni todo eso, porque ellos saben en la mente que son servidores públicos. 5 o 6 camionetas, 30 guardaespaldas. Que son servidores públicos. No, hay muchos que no necesitan ni camioneta. El modesto funcionario llega con 2 y 3 carros detrás de él. ¿Por qué? Si el que nada debe, nada teme. Claro, ¿cierto? Dice uno, ¿no? Ahí está. Exacto. Muchas gracias, profesor Ricardo Mosquera. Muchas gracias, Alejandro. Este programa qué agradable la conversación. La verdad, qué bonito coincidir en ese tema. Alejandro, ustedes todos. Sí. Muchas gracias. De verdad que aprendí uno mucho con ustedes. La verdad, esto hace patria. Ese tipo de exponer esas cosas en el contexto son las que nos hacen ser unidos y pensar que Colombia es una empresa que la tenemos que sacar adelante.
Muchas gracias, profesor Ricardo Mosquera. Seguiremos dialogando en próximos programas. Llegamos al final de Panorama Económico con la Dirección General del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo Alejandro Velandia, el profesor Ricardo Mosquera y obviamente la entrevista con el presidente de Asobancaria, el doctor Hernando José Gómez Restrepo. Muy buen fin de semana para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.